Y el vendedor que habla más no es el mejor vendedor. El vendedor que es bueno es el que escucha más. Bueno, el error más común que cometen hoy los vendedores es, de alguna manera, el tomar un no como tema personal y frustrarse muy rápidamente. Fallar una llamada a un cliente que nos está esperando es fatal en ventas. Es un pecado en ventas y al final lo vamos a perder. Aquí estamos en Profesionali, en Lima, Perú. Nuestro invitado, Walter Márquez. Es administrador y marquetero y de esto vamos a hablar el día de hoy. Walter, qué gusto tenerte aquí en el podcast. Bienvenido, ¿cómo estás? El gusto es mío, Fabián. Muchas gracias por haberme recibido y por este espacio que me va a ayudar a poder llegar a más personas y a dar la propuesta de valor. Cuéntame, ¿cómo fue tu camino en la administración, el marketing y las ventas? Bueno, te comento un poco. Yo inicié hace 33 años en el mundo de las ventas. Yo de formación soy administrador con especialización en marketing y tengo un MBA en negocios. Y de alguna manera soy de las personas que inicié de cero en ventas, desde la práctica de vendedor, tocando puertas, haciendo rutas, prospectando, escuchando muchos no, pero definitivamente en la práctica, ¿no? Y en el camino me he ido desarrollando, eh, pasando todas las etapas desde ventas, coordinador, supervisor y finalmente gerencia. Y hoy esta experiencia la pongo a disposición de muchas personas a través de mis consultorías, mentorías y todo el trabajo que desarrollo con emprendedores, vendedores y empresas. Qué genial, muchísimas gracias por todo ese aporte, igual que nos estás dejando aquí en el podcast. ¿Cuál fue tu momento más difícil en tu carrera de ventas? Bueno, realmente, Fabián, al inicio yo inicié el mundo de las ventas por un tema de necesidad. Yo estudiaba, era alumno del octavo ciclo de economía y decidí formar mi familia muy joven y mi hijo vino al año siguiente, entonces el único trabajo que me podía dar mayores ingresos era las ventas, pero ingresé sin ningún tipo de conocimiento. Lo comencé a aprender en el camino. Y algo que me frustraba en esa época era que además de la juventud y el desconocimiento que tenía en la técnica de ventas, eran muchos no, ¿no? El ser muy resiliente en el mundo de las ventas es clave. El no tomarlo a lo personal es importante para las personas que me están escuchando y que están incursionando en el tema de las ventas. Nos frustramos muchísimo cuando escuchamos en un día 20, 30 no, y porque creemos que las ventas, esa es la primera, no vamos a cerrar, pero necesariamente no sucede. Entonces creo que eso ha sido un poco lo más difícil. Lo importante es que me pude ir superando poco a poco, tratar de manejar este no de manera positiva y ver otros aspectos como la disciplina, como la responsabilidad y finalmente la resiliencia, que era importante, ¿no? ¿Cómo un vendedor se prepara para recibir tantos nos como nos comentas? Sí, yo creo que el vendedor, yo los llamo y lo trabajo mucho en mi práctica privada hoy, tiene que ser un vendedor de alta competencia o como vienen haciendo los atletas. Es mucho el Wow. tema de la actitud, ¿no? A veces los vendedores creen que iniciar un lunes, habiendo dormido un domingo a solamente 2 horas o 3 horas, porque salieron el fin de semana de repente, porque son jóvenes, no se dan cuenta el impacto que puede generar en la primera llamada que hacemos de repente a las 8 o a las 9 de la mañana. Sentimos mucha frustración, que es lo que nos lleva pocas horas de sueño. Nos vuelve irritables para poder manejar el contacto con un cliente y definitivamente eso es algo que yo lo trabajo mucho. Creo que tiene que haber mucha mente, mucha actitud, mucho positivismo y de la mano con la técnica y con las variables que manejamos en ventas, pero definitivamente mucho tiene que ver con la técnica de ventas y con la actitud del vendedor. Un vendedor que no es positivo, que no se está hablando diariamente, hora a hora, a la mente, va a ser muy difícil. Recordemos que nosotros en la práctica diaria de ventas, si bien es cierto, hay un contexto muy racional, la parte emocional juega en contra o a favor de nosotros, ¿no? Qué interesantes datos que nos estás dejando, la parte emocional, la comunicación interna. Después de toda tu trayectoria en varias industrias, ¿qué has podido detectar qué tienen esos vendedores que logran los resultados extraordinarios? Sí, Fabián, mi práctica es de muchos años y veo, por ejemplo, que las ventas realmente no han cambiado con el tiempo. Si bien es cierto, los productos van cambiando, finalmente el contacto con la persona, con el ser humano, es clave. Hoy, los vendedores de hace muchos años con los de ahora,
hay una gran diferencia porque hoy el cliente está mucho más preparado que antes. Antes la información que manejábamos nosotros los vendedores era lo que el cliente lo tenía y nada más. Hoy la tecnología, el internet y las redes sociales hacen que cuando vayamos a una entrevista de ventas o a una entrevista de cierre, el cliente conoce más que nosotros. Por eso que los vendedores tienen que hacer ahora una venta consultiva, que es el paso mucho más alto del vendedor. ¿A qué me refiero? El vendedor tiene que ser o buscar relaciones o amistades con los clientes para siempre. Yo, desde la responsabilidad, desde el conocimiento y finalmente la confianza que tengo que generar con el cliente a través de mi lenguaje y mi comunicación, tiene que ser clave para que esto pueda cambiar para bien. Y obviamente el vendedor no se quede en el tiempo y sea competitivo, ¿no? Walter, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los vendedores? Bueno, el error más común que cometen hoy los vendedores es, de alguna manera, el tomar un no como tema personal y frustrarse muy rápidamente. Y lo otro que para mí es importante es el tema de confundir actividad con productividad. Eso para mí es importante. ¿A qué me refiero? Hoy un vendedor puede creer que haciendo 200 llamadas malas va a convertir. Se siente tranquilo después de haber hecho 200 llamadas en un día y dice, bueno, hice un trabajo importante y tú le preguntas, ¿y cuál fue tu conversión? Cero. ¿No? Entonces, ahí es importante la calidad más que la cantidad. Entonces, yo trabajo mucho con las personas que hago mentoría o que hago capacitaciones en entender que estas dos variables son totalmente diferentes y hay que ser muy importante el tema de calidad al momento de gestionar. Yo tengo que trabajar de manera consultiva. El cliente tiene que sentir que yo vengo a resolverle un dolor que él lo tiene y que yo tengo que identificarlo si es que él no lo ha identificado, pero a través de esa conversación yo poder hacer notar eso. Y el tercer punto que también es importante es que hoy los vendedores hablan más de lo que debería de escuchar. Y el vendedor que habla más no es el mejor vendedor. El vendedor que es bueno es el que escucha más. Y eso es un dato importante, Fabián. ¿Qué haces cuando estás liderando un equipo de ventas y tu equipo, los vendedores de tu equipo, notas que tienen actitud, que se esfuerzan, pero sin embargo no esperan los resultados? Sí, es muy común en los equipos de ventas que he liderado. Siempre hay una curva de aprendizaje. A veces hay empresas que exigen a los vendedores el primer día que ya los contratan a comenzar a producir, pero lamentablemente le tengo que decir que no funciona así el mundo de las ventas. Hay un proceso de maduración que necesita un acompañamiento en el vendedor, hay que acompañarlo, hay que identificar juntamente con él cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus oportunidades de mejora para sacar el máximo provecho a esa persona. Cuando esa persona se está frustrando, cuando esa persona no está logrando sus metas, lo más probable es que lo podamos perder en las próximas semanas y renuncie. Y eso obviamente es un costo para las empresas. Lo que hago yo cuando he manejado o he liderado equipos de venta es inmediatamente sacarlo de la operación, conversar, tener una conversación más que de jefe a subordinado, de colegas y de amigos para que él pueda entender y sensibilizarse conmigo para que poder ubicar cuáles son los problemas que está teniendo y cómo lo podemos mejorar. Ojo, yo soy de las personas que me meto mucho en la operación. Yo creo en ese dicho que dice, ojo al guía. Si tú vas a enseñar a vender y tú vas a exigir resultados a tu equipo, tú también tienes que saber vender, porque si no, no hay manera que puedan aprender. Muchísimas gracias por todos esos tips, esos consejos que nos estás dando. Ahora te planteo una pregunta. Si hoy fueras a empezar desde cero como vendedor, ¿qué harías diferente y en qué enfocarías tu tiempo? Buena pregunta, Fabián. Si yo comenzaría hoy desde cero, trabajaría mucho mis habilidades blandas, trabajaría mucho el tema de comunicación efectiva, trabajaría mucho el tema de la disciplina. Hablamos de una disciplina comercial que tiene que haber en los equipos de venta. ¿A qué me refiero una disciplina comercial? Un día común, normal, viernes, 6 de la tarde, los equipos tienen que retirarse a sus domicilios, pero yo no me puedo ir si es que tengo 4 pendientes que tenía que haberlos llamado y no los he llamado. Fallar una llamada a un cliente que nos está esperando es fatal en ventas. Es un pecado en ventas y al final lo vamos a perder. Y lo otro que también para mí es importante, que yo no lo hice porque no tenía las herramientas en ese momento, es buscar mentorías. El buscar un mentor, buscar un coach en ventas, me puede aliviar muchísimo los tiempos, recortar los tiempos y evitar esta prueba de error
que normalmente suceden con muchos vendedores. Si tú preguntas a un vendedor hoy, oye, ¿cuáles son tus problemas? Todos te van a decir, tengo problemas en el cierre, tengo problemas en el cierre. El cierre es la parte final del proceso de venta, pero no se dan cuenta cuando tú haces el diagnóstico que de repente tienen problemas de actitud, tienen problemas de comunicación, tienen problemas de diferente tipo. Y eso hay que saber identificarlo y trabajarlo juntamente con ellos, ¿no? Cuéntame, ¿qué servicios prestas a las empresas como consultor y cómo les puedes ayudar a mejorar sus ventas? Sí, yo estoy trabajando ya más o menos hace un año. Directamente trabajo en 3 frentes. Trabajo con vendedores a través de asesorías personalizadas, haciendo diagnósticos, identificando sus problemas para proponerle una asesoría y acompañamiento para que puedan mejorar sus ventas. Trabajo con emprendedores que tienen sus negocios de diferentes países y vemos que definitivamente para tener un negocio tengo que saber vender, tengo que saber comercializar mi producto y ahí es donde yo trabajo. Y con empresas, ya con los equipos formados, trabajo en lo que es capacitación, talleres y formación de equipos de venta. Es más o menos las 3 áreas donde yo trabajo, buscando siempre el resultado que sea sostenible en el tiempo. No me sirve que un vendedor me venda un mes, 2 meses y al mes 3 ya no comience a producir. Lo que yo trabajo es que esto sea sostenido en el tiempo. Las personas que están interesadas en tus consultorías, ¿cómo te pueden contactar? Estoy en todas las redes sociales. Estoy en LinkedIn, que me pueden encontrar como Walter Márquez M. Estoy en TikTok, en Instagram y en Facebook como Walter Márquez B chica de vendedor. Y ahí estoy con tips, con consejos y cualquier persona me puede escribir directamente para poder trabajar asesorías muy personalizadas. Gracias, Walter, por haber estado aquí en esta entrevista. Por favor, déjanos tu mensaje final para todas las personas que nos ven. Sí, para las personas que recién están comenzando en venta, véanlo como una profesión, no como pasar el tiempo o un salvavidas momentáneo hasta que puedan ubicarse en su trabajo. Las ventas les va a dar muchas satisfacciones. Hoy lo que yo he podido conseguir en la vida es a través de las ventas. Lo importante es la formación, el aprendizaje, la disciplina y que además nosotros tenemos la dicha, por decirlo, si comparamos con las demás profesiones, de ponernos el sueldo que queremos. Eso es.